Hola, bienvenidos a nuestro primer video. No hay mejor forma de comenzar un canal con un video como este. Hoy nos vamos a meter en un viaje nostálgico y vamos a explorar la consola que marcó nuestra infancia. Pero antes de sumergirnos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y así nos ayudas a crear comunidad desde cero. Estamos comenzando, como les dije, un nuevo canal y nos encantaría poder tener personas que compartan nuestros mismos gustos y nuestra misma pasión por los videojuegos. Esto es un canal gaming y vamos a tratar de tocar todo lo que tiene que ver con contenido gaming. Así que, como les dije, vamos a tocar ese tema de cuál consola marcó nuestra infancia. Nuestro video tiene un título como Mi infancia con Nintendo, es la consola que nos tocó, y un viaje nostálgico a la magia de Mario y mucho más. Vamos a comenzar con la presentación de nuestra consola. ¿Quién más tuvo el placer de crecer, de tener una infancia con una Nintendo? Vamos a comenzar diciéndote que nos dejes por los comentarios allá abajo cuál fue esa consola con la que tú creciste, si tuviste la oportunidad de crecer con la Nintendo como nosotros o si tuviste la oportunidad de crecer con alguna otra consola. Ok, comenzamos diciendo que Nintendo fue creada en el 1889 como una empresa de naipes y esta evolucionó para convertirse en la gran empresa que todos conocemos hoy día. Desde la famosa Game & Watch hasta la revolucionaria NES, Nintendo ha sido pionera en la industria de entretenimiento electrónico. Hablemos de esos recuerdos nostálgicos, esa emoción de presionar el botón de encendido por primera vez. Yo todavía recuerdo cuando recibí mi primera consola, cuando la saqué de la caja, que le quité los plásticos y apreté ese botón de power ese primer día, esa primera vez. Eso para mí marcó, como quien dice, mi comienzo en esto de gaming, en esto de la pasión por los videojuegos. ¿Y tú lo recuerdas? Comparte tus recuerdos ahí abajo en los comentarios. Yo quiero conocer cómo fue esa experiencia, cómo fue esa primera vez que tú tuviste la consola en tus manos, esa emoción de sacarla de esa caja. Déjanos saber por ahí abajo cuál fue tu primera consola y cómo fue eso. ¿Quién nos recuerda esas largas tardes jugando Mario o quizás Zelda? Cada juego cuenta una historia única y cada juego tiene su desenlace marcado como tal. Aparte de Super Mario y Zelda, también hay juegos que marcaron la infancia, como por ejemplo para mí Metroid. A mí me gustaba mucho Metroid. Yo no sé quién más jugó Metroid, pero por lo menos en mi caso a mí me gustaba mucho Metroid. Lo que era Mario, Zelda y Metroid para mí eran top. Hay muchos juegos que salieron ahí en esa consola también, en esa plataforma, y eran buenísimos, pero esos tres yo los recuerdo bastante claro en mi mente porque son juegos que yo los jugaba bastante. Siguiendo con la línea de eso que estábamos hablando ahora, vamos a hablar de esos juegos inolvidables que tenía Nintendo. Esos juegos que cuando tú mencionas la palabra Nintendo vienen a tu mente enseguida. Todo el mundo sabe que Nintendo es Mario Bros. Todo el mundo tiene eso súper claro y bien marcado. Todo el que habla de Nintendo está asociado con Mario Bros. Incluso niños ahora que son niños como tal, tú les hablas de Nintendo, ya sea de la Switch o de cualquier otra plataforma de Nintendo, y todos te van a mencionar a Mario. Ya todos ven la figurita de Mario y saben que es de Nintendo como tal. Pues mencionando eso, pues ya todos saben que pues esas aventuras épicas de Mario son súper recordadas por muchos. Adicional a eso, ¿cuántos no le dieron contra el piso al control jugando Zelda? No me digas que no, porque yo sé que sí tuviste que haber pasado coraje cada vez que te perdías, que no sabías qué hacer. Sí daba coraje, pero era un juego que al igual que Mario Bros te mantenía horas metido en el televisor, te mantenía horas metido en tu cuarto y no hacías nada más que apagar la consola y ya esperabas al otro día que llegara la tarde para sentarte otro rato más entonces a seguir jugándolo. Y en mi caso pues lo marcó también Metroid. Era un juego que también pues yo lo jugaba bastante. Esos tres juegos marcaron en mi memoria lo que es esa experiencia con Nintendo. ¿Cuál fue ese juego favorito para ti? ¿Cuál fue ese juego que se marcó? Que tú hablas de Nintendo y tienes que hablar de eso, o hablas de la consola que sea. Recuerda que aquí estamos buscando cuál fue tu consola que marcó tu infancia. ¿Cuál fue esa consola que se quedó en ti? Que tú dices, con esto yo arranqué en esto del gaming y con esto fue que yo me metí a los videojuegos. Vamos a hablar del impacto que causó esa consola en mi vida, el impacto que causó en mí. Para muchos de nosotros, Nintendo no fue solo una consola, fue algo más que aportó algo adicional a nuestra pasión por los videojuegos. Diciendo eso, pues les puedo decir que al ser el comienzo de mi pasión por el videojuego, fue esa consola que despertó el amor por jugar, por llegar y sentarme, por llegar y olvidarme de todo lo que pasaba, buscando pasar desafíos que me ponía entonces la consola. Y hablando del impacto que causó en nosotros, pues le podemos decir que gracias a los videojuegos, nosotros despertamos el respeto y la admiración por la narrativa. Quizás por eso a lo mejor estamos frente a una cámara ahora mismo con un micrófono hablando contigo, diciéndote lo que marcó nuestra infancia en los videojuegos. Como mismo le vamos a traer otros temas, como mismo tocamos en otro canal que nosotros tenemos, que sería nuestro canal principal, que tocamos temas variados. Pues nosotros despertamos gracias a esos videojuegos la narrativa, el amor por la narrativa, el amor por decir cosas, por hablar y por llevar y transmitir lo que nosotros queramos transmitir. Y adicional a eso, pues despertó la pasión por la creación de contenido. ¿Y por qué? Te explico. Quizás no ves mucha relación entre una cosa y la otra, pero les explico en mi caso cómo yo lo veo. Los videojuegos eran algo que te entretenían,
que te metían ahí, tú podías estar horas y te olvidabas de todo lo que pasaba fuera de ese cuarto y todos los revoluces que tú pudiste haber tenido en la escuela, los problemas de matemática, los revoluces, los exámenes, y tú te metías ahí y te olvidabas de todos esos revoluces. Ahora de grande, los videojuegos te ayudan a tú distraerte y olvidarte de los revoluces que pasan en la vida, fuera de tu casa, en el trabajo o lo que sea que tú estés pasando. Igualmente la creación de contenido. El contenido que yo hago es un contenido para tratar de entretenerte, de que tú la pases bien, de que tú te olvides de los revoluces de afuera, de los revoluces que te marcaron durante el día, que te hicieron pasar males ratos. Si tú ves la mayoría de los videos que yo he hecho en el otro canal, siempre te menciono que esto es para que la pases bien, para que disfrutes, para que te alejes de los revoluces, te desprendas de cuánto problema pudiste haber tenido durante el día y que saques el ratito para tú ver el video, ya sean 5, 6 minutos, 10, 15, lo que dure el video, que tú te puedas desconectar completo y que tengas una opción y tengas una forma de tú olvidarte, desconectarte, pasarla bien y desahogarte ahí en los comentarios poniendo lo que tú quieras. Eso es lo que nosotros buscamos, por eso lo trato de unir esas dos pasiones como tal, ¿está bien? Nada, vamos a entrar ahora al momento más importante del video, y te digo que es más importante porque es el que nos ayuda a nosotros a continuar llevándote entonces contenido y a seguir creciendo el canal para que siga llegando a más personas. Llegó el momento de que te unas y que hagas tu comentario allá abajo, te compartas tus recuerdos, tus experiencias con Nintendo o con la plataforma que fue la que marcó tu infancia, nos los dejes ahí en los comentarios. Si te encanta este tipo de contenido nostálgico de videojuegos, déjanoslo saber en los comentarios con tu like, déjanos saber en los comentarios con el mensaje de agradecimiento, vamos a poner así, o con el mensaje de que mira, a mí me gusta esto, para nosotros pues seguir entonces desarrollando contenido que gire alrededor de esto que nosotros estuvimos hablando. Ya solo queda decirte que gracias por unirte en este viaje nostálgico, por haber compartido este video con nosotros. No olvides, como te dije, darle like, suscribirte, compartir en tus historias, allá abajo en los comentarios para continuar la conversación y que este video siga entonces llegando a gente que lo necesite, que quizás necesite despejarse un poco de lo que está sucediendo alrededor. Así que nada, te invito a que te quedes con nosotros, que te suscribas, que aprietes esa campanita para que no te pierdas contenido adicional. Como les mencioné, este es el primer video del canal y no hay una mejor forma de arrancar un canal gaming tocando qué fue lo que despertó ese amor por el gaming en ti y qué fue esa consola que marcó el inicio en este mundo lleno de problemas, lleno de aventuras, lleno de emociones, lleno de risas, de coraje. ¿Qué fue lo que marcó ese momento? Nada, te espero para la próxima y hasta pronto, jugadores, nos vemos luego.